En el video anterior terminamos de estudiar las válvulas de cartucho para roscar utilizadas como control de dirección. Ahora vamos a pasar a este tipo de válvulas utilizadas como control de presión, dentro de las cuales vamos a revisar las válvulas de seguridad simples y pilotadas, las válvulas reductoras de presión, las válvulas de secuencia y las válvulas de descarga. Vamos a empezar con la válvula de seguridad. En esta imagen tenemos el corte de un cartucho para roscar utilizado como válvula de seguridad simple. Este cartucho consta de una corredera con un resorte, un orificio de presión y un orificio conectado a tanque. Cuando la presión del sistema supera el taraje del resorte, la corredera se eleva para permitir el paso del flujo desde el puerto P hacia tanque. Por otro lado, si la presión del sistema es menor que el taraje del resorte, entonces la corredera permanece contra su asiento y no hay flujo desde el puerto P hacia el puerto T. En esta condición, la válvula permanecería cerrada. En esta segunda imagen tenemos una válvula de cartucho para roscar utilizada como válvula de seguridad pilotada. Esta válvula se compone de una etapa principal y una etapa piloto. Acá en la parte baja tenemos el puerto de presión P y en esta parte tenemos el puerto dirigido hacia tanque. Acá en esta parte tenemos la corredera de la etapa principal y en esta parte la corredera de la etapa piloto. En este tipo de válvula la corredera de la etapa principal se encuentra equilibrada hidráulicamente, ya que la presión del sistema está tanto en la parte de abajo de la corredera como en la parte de arriba. El funcionamiento de esta válvula es el siguiente. Tenemos entrada del flujo presurizado por el puerto P. Este flujo se ubica tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba de la corredera de la etapa principal y también es censado por la corredera de la válvula piloto. Si la presión del sistema es menor que el taraje del resorte de la válvula piloto, entonces tenemos que esta corredera de la etapa piloto permanece contra el asiento y entonces la corredera se mantiene en este lugar que es una posición normalmente cerrada gracias a la acción de la presión en la parte superior y de la fuerza del resorte. En este caso no habría apertura de la válvula. Por otro lado, si la presión del sistema es superior al taraje de la válvula piloto, entonces la corredera de la válvula piloto se eleva y la cámara superior de la corredera principal es drenada a tanque. Esto ocasiona que la corredera de la etapa principal quede desequilibrada hidráulicamente y ahora el flujo presurizado puede vencer el taraje de este resorte y esta corredera se eleva, permitiendo el paso del flujo presurizado hacia tanque. Ahora pasamos a estudiar las válvulas reductoras de presión. En las válvulas reductoras de presión de cartuchos para roscar también encontramos una versión simple y una versión pilotada como sucedía con las válvulas de seguridad. Vamos a empezar estudiando la válvula reductora de presión simple, que es la que tenemos en esta figura de la izquierda. Este cartucho consta de un puerto de entrada P, un puerto de salida ubicado en la parte inferior y un puerto de drenaje a tanque. Dentro del cartucho podemos ver la corredera principal junto con el resorte de esa corredera. Como bien sabemos, las válvulas reductoras de presión son válvulas normalmente abiertas. Eso también lo podemos ver acá en los símbolos de las válvulas. Por lo tanto, en el corte de la válvula se debe cumplir que en la posición normal de la corredera el puerto de entrada esté conectado con el puerto de salida. Aquí podemos ver en el corte que el puerto P de nuestro cartucho en la posición normal de la corredera se encuentra conectado con el puerto inferior de salida. Por lo tanto, se cumple que esta válvula sea normalmente abierta. También sabemos que las válvulas reductoras de presión censan la presión a la salida de la válvula, como podemos ver acá en los símbolos. Entonces, la presión que censa la corredera de la válvula es la presión a la salida, la presión en este puerto.
Entonces, si la presión a la salida de la válvula, es decir, la presión en este puerto, es inferior al taraje de la válvula, entonces la corredera se mantiene en la posición que vemos en la figura y el puerto de entrada P queda conectado al puerto de salida. En este caso, la válvula estaría abierta. Ahora, cuando la presión a la salida llega al taraje de la válvula, entonces esa presión a la salida fuerza a la corredera a subir y a comprimir al resorte. Y en este caso, se tendría que la corredera empezaría a restringir parcialmente el flujo del puerto P hacia el puerto de salida. De esta manera se limita la presión en el orificio de salida del cartucho. Cuando la presión en el puerto de salida excede el taraje de la válvula, la corredera es forzada a subir de tal manera que bloquea totalmente el flujo de entrada. También tenemos que ahora nuestro puerto de salida se comunicaría con el puerto T y drenaría la presión en esta cámara hacia tanque. De este modo se reduce la presión a la salida de la válvula. La válvula reductora de presión pilotada consta de un puerto de entrada P, un puerto de salida ubicado en la parte inferior, un puerto de drenaje T y tenemos dos correderas. Una corredera ubicada en esta parte que sería la corredera de la tapa principal y una corredera en la tapa superior de tipo esfera que sería la corredera de la válvula piloto. Al igual que la válvula reductora de presión simple de cartucho para roscar y al igual que cualquier válvula reductora de presión, este cartucho es normalmente abierto y censa la presión a la salida. Cuando la presión a la salida es inferior al taraje de la válvula, entonces la corredera de la tapa principal y la corredera de la tapa piloto se mantienen como se muestra en la figura, y de este modo tenemos flujo libre del puerto de entrada P hacia el puerto de salida en la parte inferior. Una vez la presión a la salida alcanza el taraje de la válvula, esa presión en la salida subiría por todo este pasaje hasta entrar en contacto con la esfera de la corredera de la tapa piloto. Como ya alcanzó el taraje de la válvula, entonces esta corredera subiría, comprimiría el resorte de la tapa piloto y todo este flujo en el puerto de salida sería descargado a tanque. De esta manera, al ser descargado a tanque, esta corredera subiría y bloquearía parcialmente o totalmente el flujo de entrada. Esto sucede hasta que la presión en la salida se disminuya por debajo del nivel del taraje de la válvula. Ahora vamos a pasar a estudiar la válvula de secuencia. En esta imagen tenemos el corte de un cartucho para roscar utilizado como válvula de secuencia. Este cartucho consta de un puerto de entrada P, un puerto de salida para la secuencia y un puerto de drenaje T hacia tanque. Tenemos una corredera ubicada acá en esta parte con su respectivo resorte. Este cartucho es de mando directo, de corredera y de pilotaje interno. Su símbolo es como si fuera una válvula de 3 vías, 2 posiciones, con accionamiento por presión piloto y con retorno por resorte. En la posición normal de la válvula, el puerto de presión se encuentra bloqueado y el puerto de secuencia se encuentra conectado a tanque. Y en la segunda posición tenemos que el puerto P se conecta al puerto de secuencia y el puerto de tanque se bloquea. Vamos a analizar el funcionamiento de la válvula. La primera condición que tenemos es cuando la presión a la entrada es menor al taraje de la válvula. En este caso, gracias al resorte, la corredera permanecería en la posición que vemos en la figura. Y debido a esta posición de la corredera, el orificio P quedaría bloqueado y el orificio de secuencia quedaría conectado al drenaje a tanque. La segunda condición la tenemos cuando la presión a la entrada es superior al taraje de la válvula. En este caso, la presión forzaría a la corredera a subir y a comprimir el resorte. Y cuando sube la corredera, sucedería que el puerto P ahora queda conectado con el puerto de secuencia y el puerto T
queda bloqueado. El último tipo de válvulas de cartucho para roscar utilizadas como control de presión que vamos a estudiar son las válvulas de descarga. Un cartucho para roscar utilizado como válvula de descarga se compone de un puerto de entrada P, un puerto de salida o descarga tanque T y un puerto de pilotaje. Este tipo de cartuchos, al igual que cualquier válvula de descarga, es de pilotaje externo. Acá en la parte interior del cartucho podemos ver la corredera y el respectivo resorte de la corredera. Cuando la presión de pilotaje es inferior al taraje de la válvula, la corredera se mantiene en la posición que vemos en la figura gracias a la acción del resorte. En este caso, el puerto P quedaría bloqueado y no se comunicaría con el puerto T. Una vez la presión de pilotaje excede el taraje de la válvula, la corredera es forzada a subir y a comprimir el resorte, y en este caso el puerto P se comunicaría con el puerto T. De esta manera se produciría la descarga del sistema. Ya con esto hemos terminado el estudio de las válvulas de cartucho para roscar utilizadas como control de presión. Ahora vamos a pasar a las válvulas de cartucho para roscar utilizadas para el control de caudal.